Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a comenzar a abordar el problema mente-materia. El problema mente-materia, puesto de manera muy sencilla para comenzar a estudiarlo, trata acerca de la naturaleza de la mente y la materia, y su relación. ¿Qué son? ¿Son la misma cosa o son dos cosas distintas? ¿Cuál es la esencia de los procesos psíquicos? ¿Es la misma que la de la materia? Esta pregunta es una de las más antiguas de la humanidad y ha recibido distintas respuestas en diferentes sistemas filosóficos. Con el advenimiento de las neurociencias adquiere aún mayor interés porque se vislumbra la posibilidad de concretar una respuesta. No se trata meramente de un problema filosófico, sino que, como cualquier idea o conjunto de ideas que sostengamos, tiene implicancias directas en nuestro comportamiento y suscita problemas éticos. De acuerdo con Bunge, al enfrentarse al problema mente-materia, es posible adoptar tres posturas diferentes: considerar que es un pseudo-problema, considerar que es un problema auténtico pero insoluble, o considerar que es un problema soluble. Dentro de las posturas que consideran que se trata de un problema soluble, hay dos grandes grupos: los monismos y los dualismos. Para los monismos, la realidad está compuesta por una única sustancia, entidad o proceso, que bien puede ser totalmente mental, idealismo o mentalismo, por ejemplo, o bien totalmente material, por ejemplo, materialismos. También, desde los posibles materialismos, pueden proponerse que, de alguna manera, la mente y la materia son la misma entidad. Para los dualismos existen dos entidades ontológicas diferentes: lo mental y lo material. Para aproximarnos al tema, vamos a utilizar la clasificación que realiza Bunge, señalando que no es la única manera de clasificar las posturas que analizaremos. Este autor utiliza la letra griega phi para representar el cerebro, lo físico, la materia, y la letra griega psi para representar lo mental o lo psíquico. Brevemente veremos la idea central de cada una de las posturas, de las cuales tienen citados algunos de sus representantes. Para el monismo neutral, lo físico y lo psíquico son manifestaciones de una única entidad. Para el idealismo, panpsiquismo o fenomenalismo, todo es mental. En la postura opuesta, representada por el conductismo y el materialismo eliminativo, nada es mental, todo es material o físico. En el materialismo reductivo o fisicista, o también lo van a encontrar como fisicalista, lo mental es idéntico a los fenómenos físico-químicos que ocurren en el sistema nervioso central. Para el materialismo emergentista, lo mental es un conjunto de funciones, actividades cerebrales emergentes. Si bien Bunge no lo incluye, como nosotros vimos en el teórico correspondiente, incluiremos aquí a Luria, que es un representante también del materialismo emergentista. Dentro de los dualismos encontramos también 5 posturas. Para el autonomismo, lo físico y lo psíquico, la mente y la materia son independientes. Para el animismo, recordemos que ánima viene de alma y alma en griego es psique, la raíz de la palabra psicología. Lo psíquico, el alma, el ánima, afecta, causa, anima o controla lo físico. Para el paralelismo psicofísico y la armonía preestablecida, como el nombre paralelismo lo sugiere, lo físico y lo psíquico, la materia y la mente, son paralelos o sincrónicos. Para el epifenomenismo, recordemos que epi significa por encima de o sobre, lo físico causa o secreta a lo psíquico. Lo psíquico resulta ser entonces un fenómeno que aparece sobre lo físico, derivado de lo físico y sin ejercer influencia sobre él. Por último, para el interaccionismo, como su nombre lo indica, lo físico y lo psíquico interactúan. El dualismo interaccionista, la postura planteada por Popper y Eccles en 1977, sostiene
que existe una mente autoconsciente que interpreta y modifica los centros activos de lo que denominan áreas de relación, las áreas prefrontales del hemisferio cerebral dominante y las áreas de Brodmann 40, la circunvolución supramarginal, y la 39, el giro angular. La mente autoconsciente actúa sobre ellas modificando los acontecimientos nerviosos. Para Eccles, la unidad de la experiencia consciente es suministrada por la mente autoconsciente y no por la maquinaria neural de las áreas de relación, por lo que dicha unidad no procede de una síntesis neurofisiológica, sino del carácter integrador de la mente autoconsciente que conferiría unidad al yo en sus experiencias y acciones conscientes. Tanto esta aseveración como el título del libro que escribe con Popper, El yo y su cerebro, ponen de manifiesto el carácter dualista de su hipótesis. Entonces, para diferenciar lo biológico de lo mental, con la intención de justificar la especificidad de lo mental y distinguirlo claramente de lo biológico, el dualismo interaccionista postula su inmaterialidad. Logra diferenciar lo mental, pero al proponer esa inmaterialidad, se aparta del resto de las ciencias y no se adecua al método científico, dado que asumir la inmaterialidad de lo mental implica una violación a la ley de conservación de la energía, tal como lo expresa Bunge en una de sus críticas a esta postura. Si la mente inmaterial pudiera mover la materia, entonces crearía energía, y si la materia actuara sobre la mente inmaterial, entonces desaparecería energía. El materialismo emergentista, hipótesis programática planteada por Bunge en 1980, se basa en tres tesis, la primera de las cuales es: todos los estados, sucesos o procesos mentales son estados, sucesos o procesos en los cerebros de vertebrados superiores. En esta primera tesis afirma que lo mental es biológico y esta es la esencia de la hipótesis de la identidad. Si bien dicha tesis mantiene a la hipótesis materialista emergentista en el terreno de la ciencia, puesto que no sugiere ninguna mente inmaterial y por ello sostiene la adecuación al método científico, la misma es claramente reduccionista y con ella se niega la especificidad de lo mental. Para sortear esta limitación, Bunge intenta explicar las diferencias entre lo mental y lo biológico con la segunda tesis, aseverando que la mente emerge de la actividad del cerebro. Las funciones mentales serían entonces funciones del sistema nervioso central, emergentes respecto al nivel físico. Es necesario advertir que el concepto de emergencia, tesis 2, es incompatible con la identidad mente-cerebro, tesis 1. Si mente y cerebro son realmente idénticos, ninguno emerge del otro, puesto que se trataría de la misma entidad. Este autor critica el dualismo, entre otras cosas, porque sus afirmaciones son vagas e imprecisas. La afirmación de emergencia con estas características también lo es. E inadvertidamente, a la vez que se contradice con la primera tesis, conlleva un dualismo al proponer entonces dos conjuntos de estados, sucesos y procesos, uno biológico y otro mental, emergente del primero. El materialismo emergentista, al plantear el concepto de emergencia, paradójicamente realiza una propuesta esencialmente dualista. Por otra parte, aunque Bunge explícitamente no acepta la reducción ontológica del materialismo fisicista, que implica considerar al sistema nervioso como una entidad exclusivamente física, ni tampoco acepta la reducción noseológica, que implica ubicar a la psicología como rama de la física, implícitamente propone otras dos reducciones, la de lo mental a lo biológico, y esta también es una reducción ontológica, y la de la psicología a constituir una rama de la biología, y esta constituye una reducción noseológica.
A modo de resumen de lo expuesto, consideramos que las dos condiciones que debe reunir una postura para la resolución del problema mente-materia son tanto el mantener la especificidad de lo mental como la adecuación al método científico. Dado que las principales posturas estudiadas cumplen una sí y otra no, desde la cátedra mantendremos una postura crítica tanto con el materialismo emergentista como con el dualismo interaccionista, con la expectativa de allanar el camino para el desarrollo de una postura que integre las ventajas de ambas sin sus respectivas limitaciones. Consideramos que para sostener la especificidad de lo mental no es preciso afirmar su inmaterialidad, ni tampoco es necesario reducir lo mental a lo biológico para no excluir a la teorización del campo de la ciencia. ¿Cómo combinar entonces ambas características en una postura integradora? Retomando la pregunta anterior, veamos si podemos esquematizar el razonamiento que podría conducirnos a una postura integradora. La física y la química poseen sus leyes, en las que se verifican variaciones sustanciales cuando se combinan con las leyes de los fenómenos de la vida o cuando se combinan con las que rigen los fenómenos de las cosas que no poseen vida, como por ejemplo los fenómenos que estudia la astrofísica o la química inorgánica, entre otras disciplinas. Ni la biología, ni la astrofísica o la química inorgánica violan ninguna de las leyes de la física y la química, pero estas leyes interactuarán de cierto modo específico en los fenómenos biológicos, para dar cuenta del nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte de los seres vivos, e interactuarán en los fenómenos que no poseen vida de otro modo también específico y diferente del anterior, para dar cuenta, por ejemplo, del nacimiento y desaparición de planetas, estrellas, agujeros negros, o de la composición química, información, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Y a su vez, más allá de esas diferencias, todos estos grupos de fenómenos se verán afectados por las mismas leyes generales que rigen a todos los sistemas físicos. Por ejemplo, la gravedad, la tensión superficial, los intercambios de energía con el entorno, el movimiento de los fluidos, las interacciones electromagnéticas, etc. Entonces, la biología, estudiando a los seres vivos, presenta leyes específicas propias, diferentes de las de la física y la química, que a su vez están integradas con estas sin negarlas. De la misma manera, podrían describirse aquellas leyes específicas de la psicología, que es un campo de estudio diferente del de la biología, distinguiendo como fenómenos psíquicos aquellos que no pueden describirse y definirse como fenómenos a nivel biológico, sin necesidad de negar las leyes de la biología, ni tampoco, por supuesto, las leyes de la física y la química que la biología a su vez integra. Y hacia adelante en relación también a los fenómenos sociológicos. Un ejemplo para distinguir la especificidad de lo psíquico es la existencia y procesamiento de las representaciones mentales. Esta manera de abordar el problema mente-materia podría mantener la especificidad de lo mental sin excluir su estudio del campo de la ciencia y sin necesidad de considerar a la mente como un ente inmaterial. La especificidad de los fenómenos psicológicos no necesitaría definirse en términos de materialidad o inmaterialidad, sino que podría definirse en función de la legalidad intrínseca de los fenómenos que estudia la psicología. Muchas gracias.